Buenas noches con todos. Antes de iniciar, quisiera confirmar si todos logran escucharme, por favor. Sí, sí, sí. Sí, se te escucha. Ya, genial. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a todos los participantes por conectarse y sean todos bienvenidos a nuestra charla informativa del curso en Data Storytelling presentada por Educación Ejecutiva de UTEC. A cargo de la charla nos acompaña David Chira, Data Enable Lead en el grupo Intercore. Bueno, por favor, los invitamos a que si tuviesen alguna consulta durante la sesión, puedan dejarla en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior del Zoom, ya que al finalizar la charla tendremos un espacio para responder todas sus consultas. Bueno, asimismo, al final de la sesión pondremos una encuesta de satisfacción de la charla informativa, a la cual podrán ingresar escaneando el código QR que presentaremos en la pantalla o también compartiremos el link por el chat del Zoom. Agradeceríamos mucho que puedan responderlas para poder seguir mejorando. Ahora sí, David, te cedo la palabra para que puedas iniciar con la charla y puedas compartir también el PPT. Perfecto. Gracias, Daisy. Sí me escuchan, ¿verdad? Todo perfecto, David. Muy bien, voy a comenzar a compartir pantalla. Uy, perdón. ¿Se ve? Sí, profesor. Muy bien. Perfecto. Voy a empezar a presentar. Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bueno, como acaba de comentar Daisy, en esta sesión vamos a darle la información de cuál es el contenido del curso que vamos a dar, ¿no? Que en este caso, pues, sería el curso de Data Storytelling, el cual estaría empezando el 19 de octubre, ¿sí? Entonces, igual, por favor, los invito también a que mientras yo esté presentando, con toda confianza, de repente pueden dejar sus preguntas por ahí, como mencionó Daisy, o de repente pueden activar su micro y hacerme la pregunta y de repente podemos hacerlo de una manera más interactiva, ¿sí? Así que los invito, por favor, a participar. Muy bien. Entonces, vamos a empezar primero con los objetivos del curso, ¿no? Y el primer objetivo que tenemos es entender cómo el cerebro procesa la información de manera visual para que podamos comunicarnos, ¿no? O comunicar los datos. Entonces, ¿a qué nos referimos con este objetivo? Les cuento un poco. Nosotros en el curso vamos a ver una parte donde hacemos mucho énfasis sobre los atributos de atención, ¿sí? Los atributos de atención son muy importantes, ¿por qué? Porque van a permitir que nosotros capturemos la atención de nuestra audiencia. En el Data Storytelling, nosotros tenemos que comunicar el mensaje de manera clara, ¿correcto? Y captar la atención de nuestra audiencia en lo que realmente queremos comunicar. Entonces, para eso, para comunicar el mensaje de manera clara, debemos apoyarnos mucho de los atributos de atención, como se los mencioné hace un momento, el tamaño, el color y la posición, ¿sí? ¿Por qué hacemos mucho énfasis en esos tres atributos? Porque en la visualización, ¿correcto? En la visualización, el tamaño importa, sí, y mucho, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar o qué es lo que nosotros vamos a conversar en ese punto? Vamos a conversar de que todo lo que tú quieras resaltar, hazlo grande, ¿no? Haciendo una analogía. Por ejemplo, cuando hacemos un dashboard, ¿no? Y queremos transmitir cómo está el negocio en un periodo determinado, ponemos los KPIs principales, ¿no? En la parte superior y en grande. Entonces, eso mismo es lo que vamos a conversar, ¿no? Que todo lo que quieras captar la atención, hazlo grande. Es más, hay un estudio ocular, ¿no? Y aquí hablando sobre la posición, que dice lo siguiente, que cuando tú muestras un dashboard, ¿no? Imaginemos que el dashboard es toda mi pantalla, ¿sí? Imaginemos que el dashboard, un segundo, voy a poner el... Perdón, sí, se colgó mi máquina. Bueno, continúo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un estudio ocular que dice lo siguiente, que si tú quieres que tu atención
perdón, que tu audiencia mire los datos principales, ubícalos en toda la parte superior. ¿Sí? O lo contrario, si tú divides tu dashboard en 4, ¿correcto? En este primer cuadrante, que sería el de la izquierda, ahí también es la primera parte que tu audiencia comienza a mirar. ¿Correcto? Entonces, vamos a conversar de eso. La parte superior o el primer cuadrante de tu dashboard en relación a la posición. Ya conversamos del tamaño, ya hemos conversado de la posición y finalmente nos faltaría el color. El color también es importante, ¿por qué? Porque antiguamente utilizábamos el color, por ejemplo, si hacíamos un gráfico de barras, ¿no? Y teníamos 5 barras, a cada barra le dábamos un color, ¿no? Antiguamente hacíamos eso, es más, por así decirlo, como que el Excel sigue utilizando eso, ¿no? De que de repente cada barra le da un color. Pero eso va en contra de las buenas prácticas de visualización. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las buenas prácticas de visualización te dicen, utiliza el color con moderación para resaltar las cosas importantes. Entonces, si tú tienes un gráfico de barras y quieres resaltar la primera barra, la que tiene de repente el 60% de la venta, pues a esa barra dale un color diferente y el color más fuerte. A las otras 4 dale el mismo color. Entonces, en un solo gráfico utilizo 2 colores. El color más fuerte para resaltar donde yo quiero captar la atención de mi audiencia. Y el otro color, que debe ser más suave, ¿no? Al resto de barras. Hablando de barras, ¿correcto? Ahora, es más, si seguimos profundizando el color, pues van a salir muchas cosas, ¿no? Un ejemplo, ¿qué nos dice sobre el color la visualización? La visualización nos dice lo siguiente, que si queremos utilizar el color para un dashboard, utilicemos los colores de la marca, pero no siempre va a ser así, ¿correcto? Un ejemplo muy clásico, Netflix. Netflix, los colores que utiliza Netflix es negro y rojo. Yo no puedo utilizar el color rojo de Netflix para mostrar las ventas que ha tenido. ¿Por qué? Porque el color rojo, ¿qué genera? Alerta, ¿no? Si yo pongo que las barras, las ventas de enero, febrero y marzo han sido rojas, yo podría decir que no llega al objetivo, que mi venta de enero de este año es menor que la venta de enero del año pasado, y puedo hacerme muchas preguntas, ¿sí? Entonces, a eso vamos a conversar cuando hablemos de cómo el cerebro procesa la información. Todo lo que estoy conversando ahora son aquellas cosas que vamos a dar doble clic en este curso. Igual, por favor, cualquier cosa me pueden interrumpir. El segundo es aprender el manejo de las herramientas de visualización para así identificar el gráfico correcto. ¿Qué es lo que sucede acá? Nosotros vamos a enfocar este curso en 2 herramientas de visualización, en Power BI y Tableau, ¿correcto? ¿Por qué hemos decidido trabajar con esas 2 herramientas? Porque según el cuadrante Gartner, ¿no? Son las 2 herramientas que durante muchos años vienen peleándose el primer y segundo puesto, ¿sí? Son las herramientas más utilizadas en el mercado, ¿correcto? Entonces, vamos a poner mucho foco en estas 2 herramientas. Claro, previamente, habiendo conocido la teoría. ¿De qué gráfico debo de utilizar para transmitir el mensaje de manera clara? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Vamos a dar un doble clic sobre cada gráfico. Sobre el gráfico de líneas, gráfico de barras, gráfico de tortas. Ojo, y también vamos a conversar sobre qué tipo de gráficos no debemos utilizar. ¿Sí? Por ejemplo, la teoría me dice lo siguiente. La teoría me dice que si yo quiero, y a ver ahí por favor los invito a participar, si yo quiero mostrar cómo ha ido evolucionando mi variable a lo largo del tiempo, es decir, quiero mostrar cómo han ido mis ventas de enero a agosto, la pregunta sería, ¿qué tipo de gráfico utilizaría? ¿Quién me puede comentar? Ya sea por el chat o activando su micro. ¿Qué tipo de gráfico utilizaría? Por ahí Luis me dice barras, líneas. Muy bien, ¿quién más? A ver, por ahí tengo otro mensaje. Flavio me dice líneas.
Claudio me dice, por ejemplo, líneas, porque vamos a ver tendencia. Y es correcto, ¿no? Entonces, estas cosas son las que le vamos a dar un doble clic, ¿no? ¿Por qué? Porque la teoría me dice, si yo quiero mostrar cómo ha ido evolucionando una variable a lo largo del tiempo, utilizo un gráfico de líneas, ¿correcto? Muy bien. También vamos a, por ejemplo, a conversar un poco de los gráficos de barras. ¿Cuándo utilizar un gráfico de barras? ¿No? La teoría me dice lo siguiente. Si tú quieres mostrar comparación de variables categóricas, utiliza un gráfico de barras. Es decir, si yo quiero comparar cómo han ido las ventas por cada tienda, ¿no? Utilizo un gráfico de barras. ¿Sí? Ahora, también vamos a profundizar más esto. ¿Por qué? Porque la pregunta sería, muy bien, utilizo un gráfico de barras. ¿Y cómo yo le podría sacar mayor provecho a este gráfico de barras? Ah, yo le saco un mayor provecho ordenando la información. Eso es lo que me dice la teoría. Si yo hago un ranking, ya sea ascendente o descendente, de mi gráfico de barras, le voy a sacar un mayor provecho. ¿Por qué? Porque al tenerlo ordenado, yo voy a poder ver de manera rápida cuál es el top 3 de mis tiendas que más venden o cuáles son las 3 tiendas que menos venden. ¿Correcto? Entonces, vamos a conversar de todas esas cosas. Y también, por ejemplo, de cuándo, si yo decido hacer un gráfico de barras verticales, ¿en qué momento me siento obligado a convertirlo en un gráfico de barras horizontales? Eso también lo vamos a conversar, ¿no? Un indicador de cuándo convertir barras verticales a horizontales es cuando la etiqueta de tu barra no entra. Por ejemplo, si tú tienes la categoría abarrotes y estás mostrando las ventas de categorías, y en lugar de que aparezca abarrotes, dice aba, porque la herramienta lo redujo, eso no es una buena práctica. O, por ejemplo, que tú pongas abarrotes así en diagonal, tampoco es una buena práctica. Eso es un indicador, ¿para qué? Para convertirlo a barras horizontales. ¿Sí? Sí, sí. ¿Puedo leer? Entonces, esas cosas son las que vamos a ir conversando, ¿no? Y toda esta parte teórica es la que vamos a llevar de manera aplicada a esas herramientas, tanto Power BI como Tableau. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué otro punto vamos a ver? Vamos a ver el de definir y preparar los datos. ¿Sí? Miren, aquí les doy un tic antes de pasar al siguiente punto. ¿Y cuándo creen, o les consulto, cuándo creen que deberíamos de utilizar un gráfico de mapas? ¿En qué momento creen que debemos utilizar un gráfico de mapas? A ver, les consulto. ¿Sí? Denme un segundo, por favor. Un segundo, que quiero ver algo. Denme un segundo. Un segundo, un segundo. Quiero proyectar algo. Denme un segundito, por favor. Tengo ahí un temita con... Muy bien, mientras me van respondiendo, ¿cuándo creen que yo podría utilizar un gráfico de mapa? ¿En qué momento? Cada vez que yo necesite mostrar información geopolítica, eso es un indicador para que yo utilice un gráfico de mapa. Es decir, si yo necesito mostrar las ventas, imaginemos de que yo tengo una tienda, ¿no? que está por departamentos. Entonces, si quiero ver las ventas por departamentos, ¿eso es un indicador que yo puedo utilizar o debo de utilizar un gráfico de mapa? ¿Qué creen por ahí? Voy a volver a compartir, me confirman si ven. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, ahí me dicen, muy bien, muchas gracias. Ahí me dicen que cuando yo necesito mostrar información por zonas, ¿no? Y por ejemplo, esas cosas también son las que vamos a conversar. Y les comento algo para que tengan un tic adicional. No necesariamente cuando yo quiera mostrar información geopolítica
tengo que utilizar un gráfico de mapas. No necesariamente. Un ejemplo. Imaginemos de que yo tenga mis tiendas por departamentos, ¿no? El departamento de Lima, el departamento de Lambayeque, de Piura, de Arequipa, ¿no? Y yo quiero mostrar las ventas de estos departamentos. No quiere decir que necesariamente tenga que hacer un mapa, ¿no? Imagínense un mapa, el mapa del Perú, y que yo ponga por círculos dentro de cada departamento, que el tamaño del círculo me represente la venta que he tenido por departamento, ¿correcto? Y yo te pregunto ahí, dime el top 5 de los departamentos que más te venden. ¿Lo podrías identificar? De repente sí, pero no de manera rápida, porque tendrías que decir, este es el círculo más grande. ¿Quién le sigue? Comienzas a recorrer todo el mapa ya, este. ¿Quién estaría en tercer lugar? Y te demorarías, ¿no? Ahí, por ejemplo, es mucho más fácil comunicar el mensaje con un gráfico de barras. ¿Correcto? Entonces, no necesariamente cuando hablemos del nivel geopolítico tengo que utilizar barras, perdón, mapas. ¿Sí? Esas cosas también las vamos a conversar. Luego, vamos a definir, ¿no? Pero puedes colorear el mapa. Por ejemplo, ahí Luis me comenta algo. Pero podemos colorear el mapa por intensidad. Es cierto, ¿no? Te comento esto, Luis. Cuando hablamos de mapas, el primer mapa que solemos graficar es el tipo de mapa coropleto. ¿Qué es un mapa coropleto? Un mapa coropleto es donde de repente yo no hago el círculo, sino, por ejemplo, si tengo el mapa del Perú y está dividido por departamentos, a cada departamento le doy una intensidad, como la que tú me mencionas. Y esa intensidad es degradé, ¿verdad? De repente vas de, no sé, digo cualquier color, de verde o de azul a verde. Mientras más has vendido, es más azul, mientras menos has vendido, es verde, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede? Que como el color es degradé, hay un momento en que los colores se van a aparecer, ¿no? Por intensidad, y tú no vas a saber a simple vista si de repente el departamento de Lima vendió más que Arequipa, porque los colores son muy similares. Es más, cuando yo les comienzo a contar de los mapas coropletos, esa es una desventaja del mapa coropleto. Que porque los colores se parecen, yo no puedo saber a simple vista si de repente la venta de Arequipa es 1.000 soles y la venta de Lima es 1.100 o 1.050, ¿no? Porque tengo esa dificultad. ¿Sí, Luis? Entonces, por ejemplo, esas preguntas que comienzan a hacer ahora nos invitan a eso, a la discusión. Y son cosas que vamos a ir conversando en el curso. Muchas gracias, Luis, por tu comentario. Voy a estar atento. Entonces, ¿qué otros objetivos son los que vamos a ver? Vamos a ver el tema de definir y preparar los datos, ¿sí? Vamos a tener unas clases asíncronas donde vamos a hablar tanto de Power Query, ¿no? Donde hacemos todo un proceso ETL. Ojo, cuando hablamos de Data Storytelling, de repente la limpieza de datos no es el foco. Pero ¿por qué les damos este plus de preparación de datos? Porque no todos tenemos la suerte de que cuando nos conectemos a los datos sean de calidad o estén limpios, ¿no? De repente por ahí alguien se ha cruzado con un escenario muy, muy común, ¿no? Que tú tienes la columna sexo y te viene masculino, femenino, F y M. Entonces, cuando tú quieres filtrar, hay 4 sexos, ¿no? Hay masculino, femenino, F y M. Tienen que pasar por un proceso de limpieza y tienes que homologarlo. O te quedas con F o femenino o con M o masculino, ¿no? Entonces, todo eso también son los que vamos a ver en una clase asíncrona. Como les dije, con Power Query y con Tableau. Muy bien. En el punto 4 hablamos de reconocer las buenas prácticas, ¿sí? Aquí vamos a hacer mucho énfasis sobre todo esto que estamos conversando, el tema de las buenas prácticas de visualización. Hablando del gráfico correcto, también vamos a hacer mucho énfasis sobre el tema del desorden. El desorden, a veces no le damos la importancia necesaria, pero cuando ponemos mucha información, distrae a nuestra audiencia. Es como cuando tú coges un periódico, tú al coger un periódico, ves tanta información que dices, después lo leo. Eso no debe pasar con nuestras visualizaciones. Vamos a aprender a eliminar el desorden, ¿sí? Otro objetivo que tenemos es aplicar
correctamente el uso de estas dos herramientas, tanto de Tableau como de Power BI. ¿Sí? Vamos a enfocarnos mucho en estas herramientas. Segundo. Muy bien. Ahora les voy a comentar un poco sobre el plan curricular que tenemos para este curso. En la sesión 0, ¿sí? Que le conocemos como la sesión 0, es donde se hace una introducción de las herramientas, se habla del docente, se dice qué es lo que tú debes de tener instalado para poder llevar el curso, ¿no? Se les van a entregar unos manuales, se les va a entregar el manual de cómo descargar Tableau, de cómo descargar Power BI, de cómo instalarlo. ¿Para qué? Para que ya estemos listos, para que cuando llegue la sesión práctica podamos iniciar todos y nadie se pueda atrasar. ¿Sí? Eso es lo que se habla en la sesión número 0. En la sesión número 1 hablamos de lo que es visualización y data storytelling. ¿Por qué toco estos dos conceptos? ¿Qué es lo que sucede? Me he topado por ahí en muchas oportunidades que dicen a veces webinar, por así decirlo, webinar de Power BI con data storytelling. Y cuando he visto el resultado, no aplican data storytelling, ¿no? Entonces yo les voy a enseñar a diferenciar entre buenas prácticas de visualización y data storytelling, ¿no? Entonces, vamos a hablar de los conceptos de visualización de datos. ¿Qué es una visualización de datos, no? Es cuando nosotros queremos comunicar los mensajes de modo gráfico, ¿no? La visualización de datos nos tiene que llevar a la exploración. Yo con un dashboard voy a comenzar a jugar con los filtros para explorar, para conocer qué hay en los datos, ¿sí? Entonces, aquí es donde ya les explico lo que les acabo de mencionar, a saber diferenciar entre visualización y data storytelling, ¿sí? Para no dejarnos sorprender. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros hablamos de visualización de datos, tenemos dos tipos de visualización. La primera es la visualización exploratoria, que es esta de acá, que les estoy mostrando acá a la izquierda, que es la que comúnmente solemos desarrollar, ¿sí? Es aquella visualización que nosotros creamos para jugar con los filtros. Si se dan cuenta, acá tengo mis filtros, ¿no? Tengo mi filtro baño, mi filtro segmento. De repente doy clic en un país y todos los gráficos se mueven. A eso se le conoce como una visualización exploratoria. Entonces, cuando ustedes vean este tipo de gráficos, no hay data storytelling. Aquí no hay data storytelling. Solamente hablamos de buenas prácticas de visualización. La elección correcta del gráfico y el uso moderado del color. Nada más. ¿Sí? Entonces, vamos a saber diferenciar eso. Y luego vamos a hablar de las visualizaciones aclaratorias, que es por las que estamos en este curso. ¿Por qué? Porque en las visualizaciones aclaratorias es donde realmente aplicamos el data storytelling. ¿Sí? ¿Qué es data storytelling? Data storytelling es cuando yo te cuento una historia con los datos. Si yo parto de la definición que data storytelling es contarte una historia con datos, por eso que aquí no hay data storytelling. ¿Saben por qué? Porque en este dashboard yo recién comienzo a explorar. Yo no sé lo que voy a encontrar. Entonces, ustedes no me podrían contar una historia de algo que no conocen. Aquí recién vas a explorar. Tú no me puedes contar algo que no sabes, que no conoces. ¿Correcto? Entonces, después de la exploración, de haber jugado con los datos, tú tienes un insight. La idea importante. Esa idea importante es donde tú le aplicas el data storytelling y la conviertes en una visualización aclaratoria. Es aquella que no tiene filtros. ¿Sí? Yo me apoyo mucho del texto para contarte una historia. A eso vamos a llegar. ¿Correcto? Por favor, cualquier duda, me pueden ir dejando sus comentarios. ¿Sí? Entonces vamos a llegar a esto. A armar historias, ¿sí? Para contar los datos. Eso es lo que vamos a buscar. Ojo, todo parte de acá. Estos tipos de dashboards nunca van a morir. Siempre van a existir. Porque si no existe esto, yo no voy a poder conocer los datos. Pero esto debe ser nuestro trabajo. Cuando ustedes presenten esta parte de acá, se vayan a un comité ejecutivo y presenten ya la información contada en una historia, les va a generar valor. Y se los digo por experiencia, porque yo lo vengo impulsando en el grupo. Muy bien.
En la sesión número 3 vamos a comenzar a hablar de la introducción, ¿no? Y explicar un poco las herramientas, tanto Tableau como Power BI. Es decir, aquí vamos a comenzar a hablar, por ejemplo, cuáles son los beneficios de una herramienta. Recuerden que toda herramienta de visualización es buena, cada uno con sus pros y sus contras. ¿Sí? Entonces vamos a dar una pequeña introducción. Como les dije, no nos vamos a enfocar solamente en la herramienta para crear dashboards, sino en la herramienta que nos va a permitir hacer la limpieza de los datos. Si hablamos a nivel de Power BI, vamos a utilizar el Power BI Desktop, en el cual yo voy a poder utilizar el Power Query que viene dentro del Power BI para hacer mi procesamiento ETL. A nivel de Tableau, vamos a utilizar el Tableau Prep para hacer esta limpieza de datos. Y el Tableau Desktop, que es en el software en el cual yo voy a crear mi dashboard. Muy bien, en la sesión número 4, ¿qué es lo que vamos a ver? El uso de las herramientas. Es decir, aquí ya vamos a poner en práctica, ¿correcto? Todo lo que hemos visto en la parte teórica. ¿Sí? Por ejemplo, aquí les he traído un ejemplo de Tableau. Miren. Este es un dashboard que he desarrollado en Tableau, ¿no? Y que habla, por ejemplo, de las personas desaparecidas en Perú. Esto es un dashboard exploratorio. ¿Por qué? Porque yo puedo jugar con los filtros, miren. Entonces, primero vamos a hacer eso. Vamos a aprender a crear este tipo de dashboard. ¿Para qué? Para que cuando te den acceso a los datos, tú puedas crear ese tipo de dashboard, en el cual tú vas a poder jugar con los datos. ¿Sí? Luego de jugar con este dashboard, con esta información, vas a aplicar el segundo paso, ya lo que hemos conversado, a lo que hemos venido después, el Data Storytelling. Es decir, tú de esta exploración vas a obtener un insight. Ese insight es el que lo vas a llevar a una visualización aclaratoria. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, en la sesión número 5, aquí en la 4, como les dije, vamos a aprender a crear dashboards exploratorios. Aquí es donde ya creamos el dashboard aclaratorio. Por ejemplo, aquí yo les he traído un dashboard aclaratorio, miren. De ese dashboard que les mostré hace un momento, de ese jugar, yo obtuve un insight, que lo convierto en una historia. Y aquí está mi historia. Fue lo que yo encontré. ¿Qué encontré? Que en este año, en el año 2022, el número de desaparecidos ha sido menor que el año pasado. Para mí eso es importante, ¿no? Y lo necesito contar. Es lo que estoy contando aquí. ¿Qué otra cosa importante encontré también? ¿No? De que a nivel de las mujeres que más desaparecen son aquellas que están en el rango de 12 a 17 años. Eso también para mí es importante. ¿Por qué? Porque si yo detecto que son las mujeres que están entre 12 y 17 años, de repente puedo armar un plan de capacitación o de seguridad en los colegios. ¿Para qué? Para que las mujeres que están dentro de ese rango de edad sepan protegerse. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que vamos a llegar en la quinta sesión. A armar nuestro dashboard aclaratorio. ¿Sí? Finalmente, en la sesión número 6, viene la presentación del proyecto, teniendo en cuenta que va a haber una sesión intermedia donde vamos a dar una asesoría, ¿correcto? Nosotros le va a compartir una data, el que desea puede utilizar la data que nosotros le compartamos, o de repente puede utilizar alguna data dummy que tenga de su trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a dividirnos por grupos y vamos a brindar esa asesoría. ¿Para qué? Para que el trabajo llegue con el mayor feedback recibido a la presentación final. Para este curso, el expositor va a ser quien les habla. Mi nombre es David Chira, como dijo Daisy. Actualmente pues trabajo como Data Enablement Lead en el grupo Intercore. Bueno, pues también he venido ya dictando este curso en UTEC, ¿no? Desde el año pasado. Y mi función pues en el grupo es ayudar a disponibilizar los datos a las distintas empresas, ¿sí? Del grupo Intercore. Entonces, voy a ser quien les va a impartir este curso y creo yo de que una de las ventajas es de que, por lo menos que abriendo esa consultoría, pues puedo ver distintos rubros, ¿no? Puedo ver el rubro educación, el rubro retail, financiero, entretenimiento. Entonces, toda esa expertise en algún momento, pues,
van a saltar dudas y lo vamos a poder conversar. La duración, ¿no? La duración del curso pues son 26 horas selectivas, ¿no? Las cuales van a ser brindadas los días jueves de 7 a 10 de la noche. También vamos a contar con clases asíncronas que van a ser las que se van a grabar en la herramienta de Power BI. Como se los comenté, también vamos a contar con una sesión de asesoría para que puedan llegar de la mejor manera al proyecto final. Luego, si se ha terminado el curso de manera satisfactoria, pues usted va a otorgar un certificado a los participantes que aprueben el curso, ¿no? De Data Storytelling, y el documento pues va a ser firmado por la Dirección de Educación. A ver, un segundo. Ahí Muchas también... gracias, David. A ver, aquí quisiera darle el pase a Angélica Rosmery, quien va a comentarnos sobre, bueno, la información comercial del curso, ¿no? Angélica, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Daisy, buenas noches profesor David, buenas noches a todos y a los participantes también por conectarse a la charla de esta noche. Bien, mi nombre es Angélica Mendoza, el profesor David ya les ha estado comentando sobre el curso que es los días jueves, efectivamente de 7 a 10 de la noche y estamos empezando el 19 de octubre. Algo breve, no se preocupen, mencionarles que por la conexión al evento se les está activando un descuento especial. Adicionalmente a ello, se les está brindando la opción de financiar la inversión en cuotas sin intereses con cualquier medio de pago. Puede ser tarjeta de débito, crédito. Y bueno, los animamos a inscribirse al curso a partir del día de mañana. Yo especialmente me estaré comunicando con cada uno de ustedes para saber si tienen alguna consulta adicional en el tema comercial. Y ahora podemos continuar con el profesor David para que puedan formular sus preguntas, para que les quede claro. Si mañana siguen teniendo dudas, me las pueden hacer y con el profesor David las podemos solucionar. ¿Sí? Muchas gracias, Daisy. Profesor David, que tengan todos buenas noches. No, gracias a ti, Angélica. No, igual estoy abierto a las consultas. Por favor, creo que me las pueden, como les dije, me las pueden hacer llegar por el chat, pueden activar su micro, o si no, como dijo Angélica, se pueden hacer llegar sus dudas a ella, que ella me las va a transmitir. Así es. Quisiera comentarles también que estamos compartiendo por el chat tanto el link del temario, mientras van formulando sus preguntas, estamos compartiendo por chat el link del temario, la encuesta que por favor si la pueden llenar, lo agradeceríamos, y también el link de la asesora que vendría a ser Angélica para que les puedan comentar sobre el beneficio exclusivo que tenemos para los asistentes, ¿no? Bueno, si desean pueden dejar sus consultas tanto por el chat como también por el botón de preguntas y respuestas. Nosotros tenemos algunas consultas que, bueno, los tenemos que nos hacen recurrentemente las personas que están interesadas en el curso. Una consulta primera sería, ¿los gráficos que ofrece Excel son aptos en la actualidad para hacer data storytelling o han quedado obsoletos? ¿Hay algunas otras alternativas? Ok. Los gráficos que nos ofrece Excel, ¿no? También los podemos utilizar en el Data Storytelling, ¿no? De acuerdo, siempre y cuando los utilicemos haciendo uso de las buenas prácticas, ¿no? Por ejemplo, Excel actualmente, por ejemplo, te ofrece gráficos 3D, ¿no? Que las teorías nos dice que no debemos utilizar, ¿no? Pero si tú te vas a una herramienta de visualización, que su fuerte es la visualización como Tableau, Power BI, Looker, Data Studio, ClickView, no tienen gráficos 3D, porque la teoría nos dice que no debemos utilizarlo. Entonces, ¿podemos utilizar Excel? Sí, siempre y cuando hagamos uso de las buenas prácticas de visualización. A ver, tenemos alguna otra pregunta histórica por aquí. ¿Cuáles son los tipos de errores más comunes que se hacen durante la exposición de los datos? Ok. Los errores más comunes que podemos cometer, por ejemplo, uno de ellos es tratar de que con una visualización poder satisfacer a grupos diferentes. Un ejemplo, si yo estoy en un comité ejecutivo y tengo por un lado al grupo comercial, al grupo de e-commerce, al grupo de marketing, de GDH, cada grupo tiene objetivos diferentes. Mi error sería que con mi visualización, que con una sola visualización, tratar de satisfacer a todos.
Eso es un error. ¿Qué les puedo recomendar? Que cojamos una visualización para un público en específico. Y es justamente el primer paso del Data Storytelling, saber segmentar a tu audiencia. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un objetivo diferente. Tienes que saber lo que realmente le interesa, ¿no? Yo no le puedo decir al gerente de GDH, o perdón, al gerente comercial, ¿sabes qué? De repente tengo mucha rotación de personal, si eso le puede interesar al de GDH, ¿no? O de repente, ¿sabes qué? La tipificación del producto, de las tallas en la web no está correcta. Eso le va a interesar al de e-commerce, ¿no? Entonces, ese es un error muy común. Tratar de satisfacer a un público mixto. Muchas gracias, David. Tenemos una consulta de David Miranda de la Gala que dice, ¿qué se puede hacer en BI que no se puede hacer en Excel? ¿Hay algunos ejemplos de gráficas o análisis, por favor? Ya. Yo lo vería, ¿no? De la siguiente manera. Bueno, Excel y Power BI los, son muy de la mano, ¿no? Es más, tú puedes conectarte del Excel a Power Query, hacer muchas cosas. Yo lo veo de una manera diferente. O bueno, lo más clásico que te van a decir es lo siguiente, que en Excel, ¿no? Tú de repente tienes un número limitado, ¿correcto? Limitado de filas a almacenar. En Power BI, no. ¿Por qué? Porque Power BI se va a conectar a un SQL, se puede conectar a un SAP HANA, ¿no? Se puede conectar a un BigQuery, entonces no tienes ese límite de registros, ¿sí? Ese es lo más clásico que te pueden decir. ¿Qué otra cosa es la que yo también puedo ver? Es de que, por ejemplo, en Power BI tú puedes impulsar mucho el trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque tú puedes crear un dashboard y publicarlo en la nube de Power BI, en el Power BI Service, ¿no? Entonces, todas las personas de tu compañía se pueden conectar e interactuar con ese dashboard. Al interactuar van a obtener más insight. Estamos impulsando el trabajo colectivo, ¿no? Muchas gracias, David. Como una última pregunta histórica, tenemos, ¿qué tan bueno es Google Data Studio para emplear lo aprendido en este curso? Ok. Miren, la verdad, también trabajo con Data Studio, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros como corporativo utilizamos BigQuery, entonces por utilizar BigQuery de manera gratuita ya tienes Data Studio, ¿no? Pero siendo muy honestos, no le damos mucha fuerza a Data Studio, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos permite hacer cierta interacción que sí te permite Power BI, que sí te permite Tableau. Nosotros sí utilizamos Data Studio, pero para reportes más estáticos, ¿no? Donde el usuario no pueda jugar con muchos filtros. Entonces, si nos enfocamos en la parte de Data Storytelling, solamente Data Storytelling, que como se los mencioné en esta presentación, es un dashboard sin filtros, ¿me serviría de mucho para el Data Storytelling? Sí. Muchas gracias, David. La última consulta que tenemos de Flavio Romani es, ¿qué ventajas o beneficios brinda Tableau a diferencia de Power BI? Si Power BI también maneja gráficos. Ok, a ver, lo que yo siempre digo es de que toda herramienta de visualización es buena. Toda herramienta es buena. Cada una con sus pros y sus contras. Por ejemplo, para mí, ¿qué te puede ofrecer Tableau que de repente no tenga Power BI? O de repente también, ¿qué te puede ofrecer Power BI que no tenga Tableau? Por ejemplo, lo más común es de que las licencias de Power BI son mucho más cómodas que las de Tableau. La licencia de Power BI te cuesta $10, ¿no es cierto? Mientras que en Tableau tú tienes segmentados el tipo de licenciamiento. Tienes 3 tipos de licenciamiento en Tableau. Tienes la Viewer, que te cuesta $12, la Explorer, que te cuesta $27, y la Creator, que es la más power, que te cuesta $70. Si tú comparas esos precios de $12, $27 y $70 contra $10, tú podrías decir, Power BI me conviene por precio. ¿Qué te podría decir yo? Que sí es cierto hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque para los que trabajan con Power BI, cuando tú te conectas a una data muy grande, ¿no es cierto? Cuando tú te conectas a una data muy grande, Power BI te dice, mira, yo te hago 2 tipos de conexiones, por import y por direct query.
pero el import solamente hasta cierto tamaño de tu tabla. Si tu tabla excede un tamaño en específico, tengo que hacer por direct query, es decir, conexión directa a la base de datos. Pero a veces esa conexión directa puede ser muy lenta. Hace que tu dashboard, cuando tú escribes un filtro, esté pensando. ¿Qué es lo que sueles hacer? Subir esa data al Azure, pero ese Azure tiene un costo adicional, ¿no? Entonces, cuando tú ves a nivel de licenciamiento, Power BI te puede ser un poco más barato, sí, pero cuando tu volumen de data es muy grande, ya no. Los precios se equiparan, porque tienes que contratar un servicio en la nube, ¿sí? Ahora, hablando de Tableau, a mí particularmente, ¿qué me gusta de Tableau? Que es muy flexible, en el sentido de que, por ejemplo, en Power BI, yo puedo comprar gráficos, ¿no es cierto? Entro a la tienda de Microsoft y puedo comprar o puedo obtener alguno gratuito. En Tableau, tú construyes tu gráfico, ¿no? Tú te lo puedes inventar. Eso es algo que a mí me gusta mucho de Tableau. Muchas gracias por tu respuesta, David. Bueno, si no tenemos más consultas, gracias a ti, Flavio, por la consulta. Quisiera consultarte, David, si tendrías algo más que agregar y para finalizar la charla. No, por mi lado, no, por mi lado no. Está bien. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Por favor, si pudieras, Víctor, compartir el código QR en la pantalla para que puedan... ¿Se logra visualizar? Sí, listo, se puede visualizar. Por favor, si pudieran cambiar el código QR y llenar la encuesta de satisfacción, nos agradeceríamos mucho para poder mejorar. Y bueno, muchas gracias, David, Angélica, por conectarte. Ha sido una charla muy satisfactoria y nosotros respuesto muchas consultas en cuanto al curso que empieza el 9 de octubre y bueno, estaríamos pendientes a cualquier consulta también que tengan los participantes y con mucho gusto Angélica se los va a responder. Sí, Daisy, claro, muchas gracias. Y gracias a todos por participar. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, David. Muchas gracias. Buenas noches, gracias.